desde aceros, ya aceros, aceros. Ya, desde acero, ¿no? ¿Se ve, ingeniero? Disculpe. Perfecto. Le llegó. Para comenzar, cuando hablamos de hierro carbono, hablamos de acero. ¿Por qué? Porque el acero es una aleación metálica de hierro con una cantidad de carbono menor al 2% de su composición. Para entender el estado de transformación del acero, utilizamos un diagrama de equilibrio. ¿Qué es el diagrama de equilibrio? El diagrama de equilibrio es una representación gráfica de las transformaciones que sufren el acero. También se pueden observar sus fases, sus estados y reacciones, de acuerdo con la temperatura que se va a utilizar. Dentro del diagrama de equilibrio podemos observar en el extremo izquierdo el 100% del hierro y también observamos la temperatura a grados Celsius. En el extremo derecho encontramos el carbono a un porcentaje de 6,70%. También en la parte inferior del diagrama podemos encontrar la composición de peso en porcentaje de carbono. El diagrama nos dice que cuando la composición del peso del porcentaje de carbono es menor al 2%, quiere decir que entre 0 y 2% obtenemos acero. Cuando el porcentaje de carbono es mayor al 2%, obtenemos fundición. También encontramos 4 fases. La primera es la Ivana, a ver, escúchame por favor. ¿Por qué entonces en su anterior lámina, a ver, vuelva a la anterior, ¿Esta? ¿O cuál? nos decía que el acero va entre 0,03 y 1,075? ¿Por qué hay esa diferencia, aparentemente, ¿no? Incoherencia entre su primera lámina y lo que nos está explicando ahora? Con esto me refería a que el acero se obtiene a un número menor del 2%. Aquí, por ejemplo, vemos que el acero se obtiene de una cantidad de 0,03% a 1,075%. O sea que no hay aceros de más de 1% de carbono. De más de 2%. No hay. Si pasan del 2% ya serían fundiciones. Pero ahí usted me dice que es del 1. Sí, pero es un tipo, me refería a que si el acero, o sea, es que lo que pasa es que hay un rango para fabricar el acero, que es del 0 al 2%. Y eso es lo Yo le que... comento de que hay aceros que tienen más del 2% de carbono, pero son casos especiales, ¿no? Y justamente ahora, a ver, veamos la parte que usted ha preparado de clasificación de los aceros, a ver, por favor. Clasificación de los aceros. Dentro de la clasificación de los aceros, estos se los pueden clasificar de acuerdo a su composición, propiedades mecánicas y sus aplicaciones. Se puede observar dos grandes grupos. La primera es los aceros al carbono con no aliados y la segunda los aceros aliados. Los aceros al carbono son aquellos que es el acero que contiene un porcentaje de carbono y brinda buenas propiedades mecánicas como la dureza y la resistencia. También disminuye la flexibilidad o la ductilidad, la soldabilidad y la innovación. Y es muy bueno para construcciones. Dentro de ello, del acero al carbono observamos el acero suave, que tiene un porcentaje de 0,2% y 0,3% al carbono. Este nos permite crear A ver, piezas. por favor, antes de continuar, Ivana, por favor, ¿podría explicarnos qué significa elongación? Innovación. Ahí usted dice aumento de dureza y resistencia y también disminuye la ductilidad,
soldabilidad y elongación. Ya, la elongación, Elongación, es el estiramiento o dilatación del material. A eso nos referimos con elongación. bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con su definición. No está tremendamente mal, pero tampoco está bien, ¿no? La elongación es la forma en la cual definimos la relación entre lo que se estira a la probeta en el ensayo de tracción, el delta L, sobre o comparada con la longitud inicial que tenía, ¿no? Se definimos como elongación y en el fondo usamos como indicador de cuán dúctil es un material, ¿no? En el fondo estaría ahí de más dentro de la elongación porque en el fondo es un indicador que usamos para la ductilidad. Bueno, otro detalle. Usted quiere decir entonces que el acero suave me da contenidos de carbono, ¿no? Para ser definido como suave entre 0,2 y 0,3. No hay aceros de menos de 0,2% de carbono, entonces. Sí, 0,2% de carbono. Sí, hay. ¿Por qué no están aquí entonces? Y aquí no están, pero. Inclusive en su primera lámina usted nos decía que a partir de 0,03, ¿no? Ya podríamos tener aceros a partir de 0,03% de carbono. Pero aquí no, usted nos dice que aquí comienza en 0,2. Bueno, su clasificación no está muy coherente, ¿ya? También quiero comentarles que a veces a estos aceros de muy bajo contenido de carbono, menores a 0,25% de carbono, les conocemos con el nombre de aceros dulces o fierros dulces. Quiero comentarles que alguna vez yo he metido antécito para ver si lo endulzaba y no lo endulza. Pues también es un mal nombre, pero hay que aceptarlo. Mucha gente los conoce también con ese nombre, ¿no? De fierros dulces o aceros dulces, estos aceros que tienen menos del 0,25% de carbono. A ver, mucho no su clasificación de aceros de aleación. Esta no me gustó, está mal esa, ¿no? A ver, esta de aceros de aleación, ¿cómo los clasificó? A ver, explíquenos, por favor. Los aceros aleados son aquellos que es aquel constituido por el acero con el agregado de varios componentes para mejorar sus propiedades mecánicas, físicas y químicas, así para obtener las características buscadas. Estos se caracterizan por tener una mayor dureza, resistencia al impacto y desgaste y también la corrosión. Se los puede observar, por ejemplo, en los aviones o en las vías del tren. Dentro de los aceros encontramos las principales aleaciones, una de estas del aluminio. A ver, Ivana, usted nos dijo que lo podemos ver en los aviones, ¿no? ¿En qué parte de los aviones vemos estos aceros de aleación? En la carrocería, ingeniero. O sea, la carrocería tiene los autos, ¿no? Los aviones tienen fuselaje. Sí, ese es ingeniero. No, pues como el fuselaje no es de acero, ¿no? Los fuselajes modernos son de material compósito. Pero los aviones antiguitos son aleaciones de aluminio. Y hay algunos aviones de guerra que tienen el fuselaje de titanio, ¿no? De aleaciones de titanio. Y nada, no me gustó mucho, pero para que no se desanime voy a poner 5, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Mariscal. Mariscal. Sí, buen día, ingeniero. Buen día. ¿Podrías presentar, por favor? Claro que sí, ingeniero. ¿Me confirma si se ve, por favor? ¿Ya está llegando? ¿Ya llegó? Sí. Bien, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Bien, conceptos básicos del acero. Bien, antes de hablar del acero tenemos que definir una breve definición, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? Bien, el acero no es un metal que lo encontramos en la naturaleza en estado puro, ¿no? Está más que claro. El acero es una aleación de hierro con
una cantidad de carbono variable entre el 0 y el 2%. Pero, ¿por qué buscamos nosotros este acero, no? O sea, ¿cuál es el objetivo de formar acero? Bien, el acero posee una gran característica, como ser mayor resistencia y dureza, resistencia al impacto, al desgaste, a la corrosión y también a las altas temperaturas, ¿no? Para entender más acerca de los aceros, les estoy presentando un diagrama de equilibrio hierro-carbono. Adalid, por favor, ¿sí? Explíquenos a partir de su clasificación de aceros de aleación, por favor. Los aceros al carbono ya nos han explicado muy bien. ¿Sí? 3 subfamilias: aceros no aleados de bajo contenido de carbono hasta 0,25% de carbono, aceros de medio carbono hasta 0,6% y aceros de alto carbono más de 0,6% de carbono. Correcto. Lo que me gustaría explicarle, ingeniero, si aceros de aleación, por favor. Obviamente, si me permite, claro que sí. Quisiera explicarle un poquito más a detalle lo que son las reacciones invariables, ¿no? Con el diagrama. No vaya a ser que comete un desliz y yo le dé duro y usted después se arrepienta, ¿eh? Pero a ver. No, ingeniero, para eso estamos, para que usted nos corrija. Vamos a ver, veamos. Ya. Bien, ingeniero, una breve introducción. Como usted dice, esto ya lo han visto varios alumnos. Bien, este es el diagrama, ¿no? Al lado izquierdo tenemos temperatura en grados centígrados, mano derecha en grados Fahrenheit. Y como dice el ingeniero, tenemos el hierro al 100% y acá tenemos 6,7% de carbono en la composición en peso de carbono, en porcentaje. Bien, entonces, dice el docente, y bueno, está más que claro que si de 0 a 2% tenemos aceros y de 2% hasta 6,70 y más tenemos lo que son fundiciones, ¿no? Bien, dentro de los aceros el docente comentaba que tenemos subdivisiones, ¿no? Habló al principio a inicio de la mañana. Bien, los aceros, si tienen 0,77% de carbono, se llaman aceros eutectoides. Pero, ¿qué pasa con los aceros que están entre 0 y 0,77? Bien, estos aceros vendrán a ser los aceros hipoeutectoides, ¿no? ¿Y qué pasa con los que están de 0,77 hasta 2%, ¿no? Estos aceros vienen a ser los hipereutectoides. Bien, tenemos que entender bien esa subdivisión dentro de los aceros. Bien, ahora vamos a buscar o vamos a ver lo que le comentaba el ingeniero, las reacciones invariantes en este diagrama, ¿no? ¿Cómo ubicamos estas reacciones? Las ubicamos mediante las líneas horizontales en este diagrama. Podemos ver que en la parte superior tenemos una reacción invariante, ¿no? Que más adelante vamos a ver a detalle cada reacción. Luego tenemos esta reacción en la parte media superior, podríamos decirlo, donde se está marcando en la animación. Y tenemos esta otra reacción, ¿no? Nos vamos a basar en estas 3 reacciones. Bien, para eso lo que hice fue recortar la gráfica y hacerle un pequeño zoom para poder estudiarla, ¿cierto? Bien, este es un dibujo a mano, por así decirlo, donde se amplía esta parte y vamos a determinar, ¿no?, qué es cada reacción invariante. La reacción en esta parte se va a dar acá, ¿no?, ¿cierto?, en este punto de reacción. Pero para yo saber qué tipo de reacción va a ser, necesito ver mis datos, ¿no? Bien, esta parte de acá, como me indica el gráfico, viene a ser la fase delta. Que si yo hago un zoom y busco el libro, me dice que la fase delta tiene un porcentaje de 0,08 al carbono. La parte de acá, la parte externa, que es esta parte de la gráfica, vendría a ser la parte líquida, ¿no? La fase líquida, perdón. La fase líquida. Entonces, si tenemos un lado la fase delta, que está representada por S, y la fase líquida, lo de acá en medio va a ser llamado una combinación, ¿no?, entre la fase líquida más la fase delta. Bien, entonces, acá abajo, ¿qué es lo que teníamos en la gráfica? Y ya se mencionó mucho, teníamos la fase gamma, ¿no? Por lo tanto, a este proceso de una región de 2 fases a una región de una sola fase, se le llama un proceso peritéctico. Bien, eso es en esta parte superior. Vamos a ver. A ver, escúcheme, a ver, por favor, Adalid. Sí, no es un proceso, sino es un punto de equilibrio. Perdón, correcto. Sí, peritéctico, ¿ok? Cuando un líquido más un sólido en el enfriamiento, da un sólido diferente. Sí. Son reversibles también. Cuando un sólido
se disocia y da formación a un sólido diferente más un líquido, en el caso del punto peritécnico. Ok, ¿qué aplicaciones industriales tiene esto? ¿Por qué nos está usted instruyendo, ¿no?, tan detalladamente con este fierro delta? ¿Qué aplicaciones industriales tiene el fierro delta? ¿Por qué su preocupación con el fierro delta? Bien, con el fierro delta. O sea, bueno, yo a lo que me voy y mi preocupación era que, por ejemplo, nosotros vimos esto en metalurgia, en materia de metalurgia, y no quedó muy claro las partes de las variaciones, de las reacciones invariables, ¿no? Bueno, las aplicaciones que tienen, pues nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un líquido más una fase delta? Pues se convierte o se descompone, perdón, vámonos al ectectoide para que me haga entender, ¿sí? Esto pasamos para responder su pregunta. En el eutectico, por ejemplo. Estamos hablando del fierro delta. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones industriales tiene? A ver. ¿Y cómo se aplica la regla de Gibbs para que veamos que es una invariante? ¿Cómo puedo demostrar que es una invariante realmente? Ok, Nero. La parte de aplicaciones de cada ferro la tengo en una diapositiva más adelante. Si usted gusta, los salto ahorita. Las aplicaciones. A ver, fierro delta, a ver. A ver. Ya. Bien, acá está lo que usted mencionaba, ¿no? Cero dulces. Ay, no. Bien, pero acá tenía las aplicaciones. Yo les digo, yo probado y no es dulce, ya, no metan la pata pensando en usar su tecito. Claro, a lo que yo hago referencia que en un libro está lo que usted explicó, están aceros extradulces, dulces, semidulces, semiduros, duros, muy duros y extraduros. Aún se manejan esos términos, ingeniero. Esta definición de ahí es mucho más detallada, nosotros nos hemos quedado con tres nomás. Sí, exacto, ingeniero. Grupos. Los dulces, los semiduros, podríamos decir, los duros, ¿no? Y como usted decía, acá está con un porcentaje menor a 0,15. Bajo carbono, de medio carbono y de alto carbono. Correcto, ingeniero. Sí. Bien, y acá está, no lo había cargado. ¿Qué aplicación había tenido? Bien, los fierros delta, como tienen de 0,088, ¿no? Entonces nosotros buscamos el porcentaje de carbono, sin decir que es fierro delta, con el porcentaje de carbono. Y bien, acá están sus aplicaciones, ¿no? Sacado de un libro, obviamente. Nos dice que lo podemos utilizar para matrices y punzones de corte. No, y para... está confundiendo totalmente, mire. 0,08. Ah, perdón, ingeniero, sí, 0,0. Sí, ingeniero, tiene razón. En esta parte, 0, sería en la parte superior, ¿no? 0,08, que está el rango. Que sería lámina. No tiene ninguna aplicación. Ya. No nos sirve para nada el fierro delta. Y solamente lo distinguimos como fierro delta porque es un estado alotrópico, otra vez cúbico de cuerpo centrado. Pero podríamos trabajar para nosotros porque se forma demasiada elevada temperatura, sí. ¿No? Entonces no aplicamos en nada. Mire, la verdad es que no me gustó mucho su presentación, pero por lo que usted sabe un poco de metalurgia, le va a dar un 6. Ya, a ver, Milan está por ahí. Milan. Sí, aquí estoy, ingeniero. Puede presentar su trabajo, por favor, la clasificación de aceros aleados. A partir de ahí, clasificación de aceros aleados. ¿Te ve, ingeniero? Todavía no. Ahora, ingeniero. Ya está llegando. Ya. Llegó, pero estamos viendo su pantalla nomás, no su presentación. Ahora sí. Sí, se ve bien. Aceros aliados, dijo, ¿no? Sí, a partir de aceros aliados. Buenos días, ingeniero. Bueno, yo voy a hablar de aceros aliados. Este tipo de aceros añaden otro tipo de elementos que facilita la manipulación de la microestructura. Es decir, que como dice su nombre, aceros aliados, necesitan otros minerales por el cual pueden salir otros componentes de microestructura, ¿no? Según el efecto que lo producen sobre el comportamiento del acero, los aliantes, pueden dividirse en dos categorías. En primer lugar, los elementos de acción estructural,
que intervienen en la cinética de transformaciones modificando las mismas. Básicamente en este grupo pertenecen los aliantes que mejoran la templabilidad y los que favorecen la precipitación durante el revenido. El revenido significa, fíjate también técnico que generalmente se efectúa después de un temple, ¿no? Para que así podamos eliminar las tensiones internas y la fragilidad derivada de un brusco enfriamiento, porque como saben, el acero sale de un horno en estado de temperatura alta y luego de eso se pasa al enfriamiento, ¿no? Para darle una forma adecuada. En segundo lugar, serían los elementos de acción sustancial, aquellos añadidos del acero que le comunican una propiedad y comportamiento especial, que por ejemplo puede ser el cromo, en cantidad suficiente mejora la resistencia de corrosión. Aquí, mire, ingeniero, tengo una tabla en el cual son los efectos principales de los mejores aliantes para el acero. Si se da cuenta, acá donde dice aluminio, a un porcentaje de 0,95 a 1,30, su función primaria sería que el aliante para la nutrición del acero. Otro, por ejemplo, el boro, a un porcentaje de 0,001 a 0,003, poderoso agente endurecedor, o sea que el acero, combinando con esta aliante en esta cierta cantidad de porcentaje, convertimos que sea un poco más duro, ¿no? Aquí también el cromo, de 0,5 al 2, incrementa la dureza. A ver, escúcheme, por favor, Ivo, me estoy mareando mucho. Y solamente así de casualidad quisiera que me explique del silicio, cuando está presente entre 0,2 y 0,7. Ahí dice incrementa la fuerza. ¿En qué sentido incrementa la fuerza? No entiendo. Bueno, incrementa la fuerza en el sentido de que básicamente hace que el acero sea un poco más resistente. Es diferente, ¿no? Mejora la resistencia. ¿Y usted sabe por qué mecanismo metalúrgico mejora la resistencia? ¿Se acuerdan que sus colegas ya nos han disertado sobre los mecanismos metalúrgicos de mejorar la resistencia y la dureza? ¿Cuál es el mecanismo de...? Sí, adelante. Sería básicamente mezclando, ¿no? Como dijo en la tabla de hierro-carbono, mezclando como... No tiene nada que ver el silicio con hierro-carbono. En el fondo es un diagrama que no considera el contenido de silicio, ¿no? En ese diagrama hierro-carbono. Solamente se está pensando que la mezcla es de dos cosas, ¿no? La reacción es de dos cosas. Hierro y carbono, lo que no es verdad, porque hay silicio, fósforo, manganeso y azufre, por lo menos, adicionalmente. Bueno, es con solución sólida, ¿no? El silicio es un fuerte endurecedor con solución sólida, igual que el manganeso. Pero miren, ya un colega de usted ya nos hizo el favor de tener una clasificación un poco más ordenada, digamos, ¿no? Nos había dicho que los aceros de aleación los podemos clasificar en dos grandes familias. Los aceros de baja aleación, cuando la sumatoria de elementos de aleación no supera el 5%, y los aceros de alta aleación, cuando la sumatoria de elementos de aleación supera el 10%, no obstante que su compañero había mostrado el 5%, yo discrepo un poco de él, yo digo que es a partir del 10%. Y entre el 5 y el 10%, yo digo que son aceros de media aleación, pero no hay mucho comercialmente disponible en el mercado, y adicionalmente son aceros no normalizados. Por eso es muy difícil encontrarse con aceros que tengan, ¿no?, el contenido de elementos de aleación en el orden entre 5 y 10%, ¿no? No hay mucho. Aunque algunos autores, estoy de acuerdo, ¿no?, ellos consideran que ya es acero de alta aleación a partir del 5%, pero porque no son muy disponibles, a partir del 10% es la correcta clasificación de un acero aleado de alto contenido de elementos de aleación. Bueno, bajo esa visión, ¿tiene usted algún aporte que podamos ver? Y no tanto la influencia tan puntual que tendría cada elemento de aleación en las propiedades del acero. Bueno, lo que pasa es que yo quería resaltar esta tabla, ¿no? Porque básicamente, como usted lo dijo, mi compañero lo presentó un poco más ordenado. Que lo que pasa es que con esta tabla, aliando con cada uno de estos elementos, pues cómo conseguir el acero que uno desea, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera, como usted dice, más resistencia,
pues solamente al silicio, o puede coincidir más con un resistente a la corrosión, solamente a níquel a 12 a 20%. Eso yo quería un poco resaltarlo, ¿no? Eso era. A ver, ¿cuál de estos elementos de aleación puede permitirnos fabricar aceros inoxidables? De hecho, está presentado ahí. ¿Cuál era tu pregunta? No me escuché. ¿Cuál de estos elementos de aleación es el clave para poder fabricar aceros inoxidables? ¿El qué? Para que sea más resistente a la corrosión. No. El níquel es un fuerte estabilizador de la austenita. Nos va a permitir fabricar aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Arriba del 8%. Pero el elemento clave es el cromo. El cromo genera óxido de cromo en la superficie de los aceros, que es una capa de pasivación que la protege, ¿no?, a la estructura contra el ataque químico, ¿no? Entonces el cromo es la clave. Arriba del 10%, ahí su tabla está mal, ¿ya? Es arriba del 10% que necesitamos que tenga un acero para convertirse en acero inoxidable y tenga adicionalmente bajo contenido de carbono, ¿no? Algo que caracteriza a los aceros inoxidables es su bajo contenido de carbono, porque el cromo tiene mucha afinidad con el carbono y va a formar carburos. Y los aceros con alto contenido de carbono y alto cromo van a formar entonces aceros carburíticos, ¿no? Muy duros, aptos para poder fabricar aceros herramienta, ¿no? Aceros para cortar el propio acero, pero en frío. Bueno, a ver, muéstranos la siguiente tabla. ¿Qué más tiene preparado? A ver, porque hasta ahora la cosa no va bien. Bueno, es que ahí, ¿Nada más? con ¿Eso es la todo? tabla yo lo terminaba con la tabla en general. Le voy a dar un 5, ya, porque está muy pobre, muy pobre, muy pobre. Vamos con Molina, Bruno Molina. Aquí, ingeniero, ahorita. A ver. No llegó nada, Bruno. Ahorita, ingeniero. Ahora sí. Está llegando, llegó ya. Aceros de aleación. Ahora sí, yo. O aceros aliados, por favor. Estamos viendo. Aquí también. Ya, para empezar, vamos a hablar de qué es un acero aliado. Primero, Un poco más grande, no ponga su. Esa, hágalo crecer el poco. Ahí está bien. principalmente el acero aliado incorpora uno o varios elementos químicos aparte del carbono en proporciones diversas que van desde el 1 al 50%, para así poder mejorar sus propiedades mecánicas o termodinámicas, como ser la resistencia al impacto, elasticidad, dilatación, resistencia a la fatiga. Los aceros aleados se dividen en dos grandes grupos, como ya dijeron mis compañeros, que son los aceros de baja aleación y aceros de alta aleación, según la cantidad que llevan de otros elementos. Y normalmente la expresión acero aleado se refiere más a los aceros de baja aleación, ya que igual los aceros de alta aleación se conocen como aceros especiales. ¿Qué escuchamos? Mira, usted. Eso es todo. Está muy pobre esta parte. Vemos en su bibliografía, por favor.
Bien, no está muy completa, ¿eh? Voy a poner no sé cuánto poner, voy a poner un 5. Montaño, Presente, ingeniero. presente, por favor, su trabajo. Gary, Un rato, ingeniero. nada, Gary, no llegó. Problema. Bueno, vamos a volver con usted después, ¿ya? Vamos a darle paso a Leonardo. ¿Está Leonardo por ahí? Sí, Navarro, ingeniero. Sí, estoy enseguida. presente, por favor. Ok. Ahí ya está presentando el compañero. A Montaño ya llegó, ya. Espere un ratito, por favor. Adelante, Montaño. Estamos viendo su presentación. Aceros de aleación. Ya. Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Principales elementos de aleación y su influencia. Bueno, como sabemos, los aceros están compuestos por dos o más elementos, dependiendo de cuál es la característica que le queremos dar. Y dependiendo de qué elementos añadamos, se va a modificar su forma física, química o mecánica. El principal es el carbono, es el elemento más importante porque tiene considerables influencias en las propiedades mecánicas del acero. Como ya habían explicado los compañeros, mientras más carbono le añadamos a nuestra mezcla, más duro se convierte nuestro material, pero al mismo tiempo se convierte más frágil. El níquel mejora el acero a través del endurecimiento en frío, tenacidad y las propiedades no magnéticas. Un ejemplo claro que podemos tener del níquel es el acero galvanizado, que no tiene propiedades magnéticas y que es muy dúctil el alambre. Después tenemos el cromo. El cromo es el que aumenta las capacidades de endurecimiento y la tensión. El cromo también, como usted ya había explicado, ingeniero, es un buen aliante en el sentido de que evita la oxidación del material, creando una película sobre el material que evita que el oxígeno penetre y que éste haga la oxidación. El manganeso aumenta la temperabilidad y la tracción, aumenta, pero el acero es más susceptible al sobrecalentamiento y a la fragilidad del templado. Por ejemplo, tenemos aquí unas canchas de manganeso privado. Después los aceros aliados. En síntesis, los aceros aliados es la mezcla homogénea de dos o más elementos, como ya hemos dicho anteriormente, y dependiendo del tipo de acero, se mezclan distintos elementos para darle las propiedades físicas, químicas y mecánicas distintas. A lo largo de la historia, los aceros fueron muy importantes en la vida del ser humano porque se han desarrollado en la parte civil, en la parte de la construcción, en la parte de la electricidad, en la parte mecánica de motores, etc. Eso sería todo, ingeniero. Ay, está muy pobre Montaño, ¿no? Voy a poner un 5 también. A ver, Navarro. Enseguida, ingeniero. ¿Se ve en pantalla? No llegó todavía. ¿Y ahora? Todavía no. Ahora sí. Ok. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, se puede ver aceros de aleación directamente. Ok. Acero de aleación. Bien, se denomina acero de aleación. Sí, se denomina acero de aleados, aquellos que van a tener el contenido de carbono y de hierro, pero además le añadimos lo que son otros elementos aliantes, que esto sirve para aumentar su resistencia. Se puede clasificar en dos tipos, de baja aleación y los aceros de alta aleación. Como usted mencionó, los de baja aleación son los que tienen hasta el 5% de los elementos aliantes,
y los de alta aleación son los que tienen arriba del 10%. Estos elementos de aleación son el níquel, el cromo, el manganeso, el vanadio, el tungsteno, el silicio, y enseguida vamos a ver sus características. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia del níquel en el acero? Pues si le añadimos níquel vamos a aumentar la resistencia, vamos a aumentar el suplimiento elástico, la dureza va a aumentar, pero la fragilidad no. También vamos a hacer que el temple sea más fácil. Y bueno, aquí vemos que con un contenido del 3 al 6% del níquel y con un 0,35 de carbono vamos a hacer un acero que sea bien tenaz, que es ideal para la construcción. Con respecto al cromo, el cromo va a hacer que va a aumentar nuestra dureza. También vamos a aumentar la resistencia del acero, vamos a disminuir un poquito la tenacidad y vemos que aquí es un acero, perdón, una aleación de alto contenido porque tiene 12 al 30%. Y esto va a hacer que aumente considerablemente nuestra resistencia a la corrosión. Continuando, el manganeso, con un 12% de manganeso vamos a tener una tenacidad muy alta y vamos a tener una resistencia al desgaste. Con el tungsteno, ¿qué va a hacer el tungsteno? Nos va a dar una dureza, nos va a dar resistencia al desgaste, pero va a aumentar la fragilidad, lo cual no es lo que queremos. Aún así, nuestra resistencia va a aumentar con las temperaturas, o sea, vamos a resistir mayores temperaturas. Esto es ideal para las herramientas de corte, como por ejemplo una sierra eléctrica. ¿Qué va a hacer el silicio? El silicio lo que va a hacer aumentar nuestro límite elástico, y si lo añadimos con un carbono de bajo contenido, vamos a aumentar la permeabilidad y vamos a disminuir el magnetismo remanente. Esto sobre todo en los motores eléctricos. ¿Cuál es la influencia del cobalto? Pues el cobalto va a hacer que aumente nuestra resistencia, el límite elástico, y también va a aumentar el magnetismo de nuestros aceros. El boro vemos que no hay mucho lo que aumente, porque el boro lo que va a hacer es aumentar nuestra templabilidad en proporciones pequeñas. El cobre sí va a hacer que aumente nuestra resistencia mecánica y nuestra resistencia a la corrosión. Continuando, el aluminio. El aluminio lo que nos va a hacer que desoxide el acero, también va a hacer que nuestro grano sea más fino, vamos a aumentar la resistencia mecánica y también se aplican los aceros de nitruración. ¿Cuál es la influencia del plomo? El plomo lo que va a hacer que va a aumentar nuestra fragilidad con la viruta y esto va a hacer que se facilite el trabajo, pero también se utilizan algunos aceros para que la mecanización sea rápida en unas piezas que no nos importe mucho que se rompan. Y eso sería los elementos de aleación. A ver, no estaba tan completo, pero me gustó esa de la del plomo. ¿Podría explicarnos qué aplicaciones industriales tienen estos aceros aliados al plomo? Yo digo que hoy en día se están usando poco y se sustituyen más bien por aceros sulfurados, o sea, con mayor contenido de azufre, mayor a 0,05%, ¿no?, de azufre. ¿Qué aplicaciones tendrían estas aleaciones de aceros al plomo o aceros al azufre? La verdad no sabría decirles no que aplico. Se usa mucho en control numérico, ¿ya? Porque son aceros de fácil mecanizado, o sea, son aceros en los cuales no gastamos mucho las herramientas de corte y vamos a tener excelentes acabados y vamos a consumir poca potencia en el corte. Pero no se pueden soldar estos aceros aliados al azufre, no se pueden soldar por ningún motivo, porque el azufre genera fragilidad en caliente. Y es muy importante tener en la cabeza estos aceros se llaman de fácil mecanizado o fácil maquinado. Y vemos un parámetro técnico que se llama índice de mecanizado. Estos aceros al plomo, al azufre, al selenio, tienen alto índice de mecanizado, ¿no? Esa palabra es importante, ¿ya? Es un parámetro técnico importante. Voy a poner 5 también. Roberto. ¿Está por ahí Roberto? Roberto Orozco, ¿no? Nos pasamos a Miguel, Ángel, Paco. Paco, ¿está por ahí? Presente, ingeniero. Sí, está. ¿Va a presentar su trabajo, Paco? Paco, por favor, presente su trabajo. Sí, se lo comparto, ingeniero.
aceros aleados, ¿no, ingeniero? Aceros aleados, nos queremos aprender más de los aceros aleados, hemos aprendido poco hasta ahora. ¿Puede observar mi diapositiva, ingeniero? Se ve muy bien. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los aceros aleados. El acero aleado es aquel constituido por acero con el agregado de varios elementos que sirven para mejorar sus propiedades físicas, mecánicas o químicas especiales. Estas aleaciones logran diferentes resultados en función de la presencia o ausencia de otros metales. La adición de manganeso le confiere una mayor resistencia frente al impacto. El tungsteno le permite soportar temperaturas más altas. Los aceros aleados además permiten una mayor amplitud en el proceso de tratamiento térmico. Los efectos de la aleación son los siguientes, ingeniero. Tiene mayor resistencia y dureza, mayor resistencia al impacto, mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a altas temperaturas y penetración de tema. La clasificación de los aceros aleados, ingeniero. Los elementos aleados que entran en la composición de los aceros determinan su denominación según su composición, es decir, el acero al cromo, acero al manganeso, acero al silicio, acero al cromo, níquel, acero al cromo, níquel, molibdeno. La finalidad de alear los aceros es elevar su resistencia mecánica, resistencia al desgaste, templabilidad, para los aceros de herramientas que persiguen el fin de mejorar sus propiedades cortantes, elevar la resistencia y la fragilidad de su estado al rojo. Y bueno, estas son la clasificación de los aceros según su utilización, ingeniero. Los aceros que contienen una gran importancia en la templabilidad, que son los aceros de gran resistencia, acero de cementación, acero de muelle, aceros indeformables. Los aceros de construcción, que son aceros de gran resistencia, aceros de cementación, aceros para muelles, aceros de nituración, aceros resistentes al desgaste, aceros para imanes, aceros para chapa magnética, aceros inoxidables y resistentes al calor. Los aceros de herramientas, que son aceros rápidos, aceros de corte no rápido, aceros indeformables, aceros resistentes al desgaste, aceros para trabajo de choque y aceros inoxidables y resistentes al calor. Eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Y esa es mi bibliografía. A ver, esto le puede salvar el cuello. Es muy importante la familia de aceros rápidos en la tecnología boliviana, porque es un poco atrasada, ¿no?, la tecnología boliviana. ¿Qué son los aceros rápidos? Ahí está clasificado entre sus aceros de herramienta, ¿no? ¿Por qué se llamarán rápidos? Aceros rápidos. Son los que se ocupan, ingeniero, maquinarias que tienen mucha velocidad, como decir las brocas de los taladros, de las fresas, ingeniero. O sea, se usan para fabricar, ¿no?, las brocas, las fresas, y tienen algo muy importante que se llama dureza secundaria. Al contrario de los materiales normales, que cuando los calentamos se pierde su dureza y se disminuye su resistencia mecánica, estos aceros rápidos, en cierto rango de temperatura, entre 500 y 600 grados aproximadamente, en vez de bajar su dureza, más bien aumentan su dureza. Y por ese motivo nos permiten cortar con altas velocidades de corte para el siglo pasado, ¿no? Actualmente ya son demasiado lentas, ¿no?, estas velocidades con las cuales podemos usar los aceros rápidos y los aceros súper rápidos, ¿no? Los hemos sustituido con otros materiales, ¿no?, para poder cortar, que ya no son aceros, como el caso de las vidias, ¿no?, que son carburos, ya sea de tungsteno, de molibdeno, o también inclusive, ¿no?, con cermets, ¿no?, herramientas de cerámica, o también entonces con nitreto cúbico de boro, con diamante sintético, en el caso de tener que mecanizar materiales que no son aleaciones de hierro. Bueno, entonces es una familia muy importante, ¿no?, la familia de aceros rápidos, porque son aceros que presentan ese fenómeno interesante, ¿no?, que es la dureza secundaria, o sea, se vuelven más duros
cuando esperábamos, como cualquier otro material, que disminuya su dureza con la temperatura. Estos aceros no, incrementan su dureza con la temperatura y por eso nos permiten cortar con altas velocidades de corte comparadas con otros aceros que no tienen este fenómeno, no presentan este fenómeno de endurecerse por dureza secundaria. Bueno, el hecho de que usted conozca estos aceros le va a salvar un poco el cuello, ya le va a poner entonces un 6. Gracias, ingeniero. Bueno, muchachos, yo les comento que estoy un poco decepcionado, ¿no?, con los trabajos, no están llegando hasta el punto, ¿no?, donde necesitamos. Yo voy a entonces dar la clase de la siguiente semana. Les quiero decir que vamos a concluir el tema de los aceros, especialmente con la normalización de los aceros. Voy a hacer algún énfasis también en algunos aceros especiales. Lamentablemente, en Bolivia no tenemos tradición de usar aceros de baja aleación, pero sí tenemos mucha tradición de usar aceros de alta aleación en algunas familias, entre ellas aceros inoxidables, que es inevitable dejar de usarlos en industrias como la alimenticia o la química o la petrolera, inclusive, ¿no? Usamos intensivamente estos aceros de aleación. Bien, entonces quedamos aquí, continuamos la próxima semana. Buenos días, chicos. Una consulta. Sí. Si hago un a la clase, ¿será que hay la posibilidad, si usted lo considera, que pueda aumentar un punto a mi participación que tuve? O sea, si usted considera que mi corte es suficiente para que aumente ese punto. Es un dato que no dijeron compañeros porque nombraron en el diagrama ayer, pero bueno. Claro, si usted considera... usted pero ya tuvo su chance, ¿no? Sí, pero o sea, considero pobre mi presentación, pero las otras también vi y tuvieron el mismo punto. Bueno, no reclamo mi nota, pero si usted lo considera que mi aporte vale, me da el chance. A ver, Lazo, sorpréndame y alégreme el final de semana, que es largo, ¿ah? Porque yo, después de estas clases, yo salgo tan triste, no tan abatido. Yo digo, el futuro de Bolivia está en sus manos de ustedes, ¿no? Y a veces me pongo triste y preocupado, ¿no? A ver, sorpréndame, Lazo. Bueno, a ver... Aquí un punto o un dato adicional que podría dar, que arriba de la temperatura de 727 grados centígrados, donde es la parte, uno de los cambios de fase que se han nombrado, es que arriba de esta temperatura los aceros pierden sus propiedades ferromagnéticas. O sea, esa temperatura es conocida como la temperatura de Curie. Era un el punto Curie, pero no es 727 grados, ya el punto Curie está en 500 grados. 727. ¿Qué? No, en 727 tenemos transformación de fase, ¿no? El punto Curie ocurre sin transformación de fase, está a los 500 grados. ¿Perdón? A los 768. El Curie, arriba del 727. A ver, estoy verificando, a ver, que yo me acuerdo hasta los 500, ¿no? Pero a ver. Sí, añadiendo a lo que dijo el compañero, sí encontré información que decía de la temperatura de Curie de 768 y en el libro me fijé y estaba 770. O sea, estaba por ahí. 770. Otra característica que le puedo decir, que comparten la misma estructura cristalina, la parte acero alfa o ferritia con este acero de aquí, acero delta, que comparten la misma estructura de aquí de cara de cuerpo centrado. O sea, a una temperatura relativamente baja tienen la misma estructura cristalina que el acero delta, que está antes de su punto de estado líquido, arriba de los 1493. A ver, no, como le decía, no hay ningún interés de estudiar el fierro delta porque no tiene aplicaciones industriales, ya está a muy elevada temperatura. Y el fierro delta es cúbico de cuerpo centrado, igual que la ferrita, entonces no hay mayor interés. Pero mire, voy a considerar su propuesta siempre y cuando me diga qué aplicación yo podría tener en función de tener conocer que hay el punto Curie, ¿no? Donde
el hierro pierde sus propiedades magnéticas, ¿verdad? Ferromagnéticas. Siempre y Claro. cuando esté en estructura cúbica de cuerpo centrado, porque el hierro gamma, que es cúbico de cara centrado, no es magnética, ¿no? Independientemente a qué temperatura esté, no es ferromagnética. Sí, no es ferromagnética, pero este proceso es reversible. Si se baja esa temperatura, recupera sus propiedades. Pero ¿a qué aplicación podría darle, a qué aplicación práctica podría darle a conocer el punto Curie? El punto Curie, como nos ha hecho el aporte, ¿no?, de recordarnos Lazo, es cuando calentamos al hierro y el hierro pierde sus propiedades ferromagnéticas. Ya no se convierte en material ferromagnético, no deja de ser ferromagnético. Y según lo que aportaba la colega también, ¿no?, el punto Curie había estado un poquito arriba de los 700 grados, ¿no? ¿Cuánto exactamente? 768. 768. Y yo le comento que es 1024 en Kelvin, ¿no? A ver, restarle 273 grados centígrados a eso, para saber cuál es exactamente, pero está por ahí, bueno, está bien, está por ahí. Pero ¿qué aplicaciones prácticas tiene? Bueno, en la vida diaria, digamos, lo que yo he visto puede ser esos destornilladores que son magnéticos. Que la cinta tiene. Pero más bien, si digamos yo lo calentaría, perdería más bien esa propiedad, ¿no? Ya no sería magnético. Sí, si se calienta ya pierde esa propiedad. Pero por eso ya no sería una aplicación, ¿no? A ver, nada, nadie puede aportar. ¿Para qué me serviría calentar al punto Curie mi material, ¿no?, mi acero? De hecho, pero no podría ser un acero que tiene alrededor de 0,77% de carbono, ¿no? Porque ahí ya, con la transformación de fase, automáticamente ya el acero dejaría de ser magnético, ¿no? La austenita no es magnética, no es ferromagnética. Ya les he mostrado mi perno, ¿no?, que tengo aquí como papel, que es austenítico, ¿no?, y que no es magnético. ¿Nadie? En internet vi que es para motores termomagnéticos, no sabría decir eso. Sí, pero no, nada que ver, ¿no? Miren, por ejemplo, usamos mucho el punto Curie cuando requerimos revertir un magnetismo residual. Si uno alguna vez pone una agujita, que es de acero también, una agujita, un alfiler, ¿no?, en un imán, y saca la agujita o el alfiler, va a percibir que la agujita ha quedado imantada. Eso es un magnetismo residual que es característico de la ferrita. Entonces, en muchas aplicaciones yo quiero eliminar ese magnetismo residual. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al punto Curie, arriba del punto Curie, ¿no? De esa manera perdemos el magnetismo residual, enfriamos la pieza y la pieza ha dejado de tener ese magnetismo residual, que perjudica la instrumentación especialmente, ¿no? Puede generar interferencias, ¿no?, en la instrumentación. Pero es muy peligroso, no lo usamos en la práctica. ¿Por qué? Porque ya hemos comprendido, ¿no?, que los granos son caníbales. Cuando yo los caliento a los granos, me van a comenzar a comer a los pequeños y va a haber crecimiento del tamaño del grano. Y por eso preferimos recurrir a otros métodos más, podríamos decir, menos peligrosos, para eliminar ese magnetismo residual de nuestras piezas, ¿no? Por ejemplo, sometemos a un campo magnético generado por corriente alterna y gradualmente vamos bajando la intensidad del campo magnético, ¿no? De esa manera vamos a eliminar el magnetismo residual. Bueno, Lazo no me convenció del todo, pero por su iniciativa de aumentar ahí ese puntillo, ya lo voy a dejar con 6. Gracias, para que no se enoje conmigo. Pero interesante, ya me he olvidado del punto Curie. No, como les digo, pero por ese motivo no es tan importante para nosotros, porque es muy riesgoso, ¿no?, llegar a tan elevadas temperaturas. Vamos a tener entonces problemas de crecimiento del tamaño del grano. Por eso no calentamos esas temperaturas. Muchachos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero.